4 meses atrás, Erik Morales, en el programa que tiene en el canal de YouTube llamado Un Round Más, haciéndole una entrevista a Antonio Margarito. Si somos honestos, es mucho más conocido por sus controversias y particularmente por la controversia por la cual fue suspendido y encontrado culpable de haber usado un tipo de yeso para la pelea de Shane Mosley. Claro está que le descubrieron el yeso antes de subir al cuadrilátero, lo confiscaron y no pudo utilizarlo, pero bueno, aquí comienza la controversia que lo llevó a un caso legal que terminó llevándolo a él a ser suspendido y a manchar su reputación por siempre y manchar su legado al punto que no es reconocido por ninguna de sus victorias, no es recordado por haber sido campeón, sino por este suceso que llevó a su entrenador Javier Capetillo a ser baneado de por vida, vetado de por vida en el mundo del boxeo, ya que todo esto no quedó en un simple rumor en medio del combate con Mosley. Esto prosiguió de manera legal y de manera legal Antonio Margarito y su entrenador Javier Capetillo fueron encontrados culpables, lo que abrió la posibilidad de que Margarito y Capetillo venían ya por varios combates y por mucho tiempo haciendo esta trampa. Antes de esta pelea con Shane Mosley, Antonio Margarito venía de una gran racha de knockouts contra peleadores de nombre como Kermit Cintrón y como Miguel Cotto, a quien Antonio Margarito le quitó su invicto, claro está, de manera polémica. En una entrevista que le realizó Erik Morales para su canal Un Round Más, Erik aprovechó la oportunidad para hablar de esta controversia, ya que como dije al principio, si somos honestos, cuando pensamos en el nombre de Antonio Margarito, pensamos primero en toda esta controversia antes de pensar en sus victorias o en sus logros. Y como sabemos, luego del combate con Shane Mosley, Antonio Margarito no logró más nada. Antonio Margarito recibió una paliza de Manny Pacquiao, Antonio Margarito recibió luego una paliza de Miguel Cotto y de ahí en adelante Margarito se dedicó solo a hacer combates de bajo nivel, luciendo muy mal. Así que la carrera de Margarito en su totalidad fue antes de ser descubierto y no sabemos realmente qué logró de manera justa y qué logró bajo los efectos de este yeso que fue probado en corte. Y Margarito, al sol de hoy, casi 15 años después, sigue en total negación. ¿No dejaste tu vendaje manchado por los guantes que se escurrían y que los guantes no, de verdad no lo recuerdo. Ah, ok. Bueno, de ahí se agarró Cotto. Y dice que había una foto donde él, luego de haber ganado el primer combate con Cotto, estar celebrándolo, haberse quitado el guante, donde la gasa se veía craqueada, pero él se defiende sin ninguna base ni fundamento, simplemente diciendo que en la foto a él no le parecía craqueada. Es evidente, si vemos la foto, que la gasa está craqueada y una gasa no se craquea. Un yeso sí, un yeso se rompe y se craquea, pero una gasa no, porque una gasa es tela. Sin embargo, la única defensa que él tiene para negar esto es decir que a él no le parece en la foto que estaba craqueada y ya. Pareciera craqueado tú. Ah, eso sí es cierto. Es cierto, craqueada. Me veían y le hacía zoom. Yo no veía, es que ahí está. Yo realmente no veía. Y él decía, Cotto, que por qué, que por qué razón si no se cortaba. Digo, yo no lo veo. Y luego este mismo producto, esta misma gasa, supuestamente, que se craquea mágicamente, era la misma que él estaba tratando de usar con Mosley, la cual, obviamente, como sabemos, no pudo utilizar en el combate. ¿Y qué pasó? No pudo demostrar nada sin ella y recibió una paliza ante un Shane Mosley que ya no estaba en sus mejores momentos en el año 2008. Luego de Antonio Margarito expresar esto y defenderse sin ningún tipo de argumento, realmente no me gustó ver a un Erik Morales que fue un poco muy parcial con su compatriota y básicamente dijo que Cotto y su equipo lo hicieron mal, de la manera que manejaron todo esto estuvieron mal, donde yo no entiendo qué fue lo que Cotto hizo mal, ya que Cotto no entró en ninguna acción legal, simplemente se desquitó sobre el cuadrilátero con una revancha. Y le mandamos un saludo, pero sí creo que se dejaron ir con la viada de ese tema. Luego de esto, Margarito empieza a hablar de lo que fue la segunda pelea con Miguel Cotto y nuevamente se contradice y lo que expresa no tiene base ni fundamento, ya que dice que su plan en esta segunda pelea era presionar desde el principio, ya que ese primer combate todo el mundo sabe que aún con el yeso, Miguel Cotto le ganó de manera clara en todas las tarjetas,
los primeros 5 a 6 asaltos Antonio Margarito, y que es a partir del 7º asalto que Margarito comienza a apretar, claro, porque el yeso comienza a ponerse más fuerte, y es cuando comienza a ganarle los asaltos a Cotto hasta lastimarlo gravemente en aquella pelea controversial. Pues él dice que aquí su plan era otro, y su plan era no dejar pasar los asaltos y comenzar a presionar desde el principio. Pero inmediatamente dice esto, él mismo se contradice y dice que luego dejó los asaltos pasar y que cuando iba a presionar al final, entonces le pararon el combate. No tiene lógica, no tiene sentido, como nunca ha tenido sentido ninguna de sus palabras o defensas cuando se trata de esta polémica y de este tema. Yo dije, bueno, ahora voy a presionar en los primeros rounds porque no me va a aguantar 11 rounds, me va a aguantar menos porque voy a presionar. Dejé yo la pelea, no me hacía nada sus golpes igual, iba igual que la, pero ya era, digamos, pues entre comillas, su casa era en Nueva York, ¿no? Antonio Margarito también utiliza como excusa el ojo, ya que él peleó con Cotto un tiempo después de haber peleado con Manny Pacquiao, y Manny Pacquiao afectó gravemente la visión y uno de los ojos de Antonio Margarito. Tiempo después es que se da el segundo combate con Cotto y él utiliza esto como excusa. Dice que le habían recomendado no pelear aún, pero que aún así decidió tomar el riesgo y pelear. El doctor a mí me ha dicho que no peleara todavía, que porque me iban a tocar solamente el ojo y que se me iba a inflamar. Y dije, no, la pelea iba igual que la primera pelea. Digo, eso me arrepiento de no haber presionado desde antes. Entonces él decide tomar el riesgo, pero ahora utiliza lo del ojo como excusa de por qué le pararon el combate y no reconoce que verdaderamente en este segundo combate no estaba luciendo para nada como en el primero. ¿Por qué será? Claro, porque aquí no pudo hacer la misma trampa. Otra cosa había sido, pero no fue así. Para la pelea, digo, me ganó por las puntuaciones. Y Antonio continúa diciendo que Cotto supuestamente, según él, se contradice porque luego de esta segunda pelea, cuando lo entrevistan, lo primero que le preguntan a Cotto es cómo sintió la pegada de Margarito en comparación a lo que fue la primera pelea de estos, y Cotto dice que quizás por el calor de la pelea no notó, no midió la diferencia y que simplemente la sintió igual. Comentar, le dijeron, ¿qué tal, Cotto? ¿Cómo sentiste la pelea, la pegada de Antonio Margarito igual que la primera? Sí, igual. Dije, cabrón, entonces, ¿por qué se contradice si supuestamente traía ahí eso? Pero esto para mí no prueba nada ni muestra ninguna contradicción de parte de Miguel Cotto. Todo lo contrario, esto muestra el guerrero que es Cotto y pudiendo decir muchas cosas en esta entrevista para acabar con la reputación de Margarito, pudiendo decir, sí, no sentí nada su pegada, es una gran diferencia, mi rostro lo muestra. Cotto es tan guerrero que no quiso poner excusas, pero que su rostro sí muestra una gran diferencia. Y Eric Morales continúa preguntando sobre este tema, ya que hace 2 semanas tuvo la oportunidad en esta ocasión de sentarse a dialogar y entrevistar a Sugar Shane Mosley, ese mismo, el que le dio la primera paliza a Margarito, el que se aseguró que Margarito no pudiera utilizar su vendaje y el que demostró que sin este vendaje los golpes de Margarito simplemente no eran los mismos, por lo que después de esta pelea Margarito nunca ganó otro combate de alto nivel. Mosley comenzó respondiéndole a Eric Morales que él piensa que Margarito cuando peleó con Cotto tenía los yesos. This is what I truly think. I think that when Cotto and Margarito fought, he probably had the plasters in his hands. Luego de esto, Mosley continúa sus expresiones explicando cómo fue que quien era su entrenador, Naseem Richardson, descubrió la trampa que estaba haciendo Margarito mientras vigilaba su vendaje. So yeah, for the wraps, brother Naseem was in the corner of Margarito's and he's watching. He likes to go over there and watch them wrap their hands. So as they was wrapping their hands, he kind of felt around and some dust fell off of the wraps. What the hell is dust coming off the wraps for? Mosley dice que Richardson se aseguró de agarrar estos vendajes una vez le cortaron estos vendajes sospechosos a Margarito y le tocó vendarse de nuevo. Naseem Richardson inteligentemente agarró los vendajes y se los entregó responsablemente a la comisión de boxeo para que fueran ellos quienes los estudiaran y descubrieran si los vendajes eran legales o ilegales, si había algo extraño en ellos o no. Y efectivamente la comisión de boxeo son los que probaron que Margarito tenía literalmente un yeso, pero no era que el yeso comenzaba desde el principio. Al principio era un tipo de vendaje que con el pasar de los asaltos, con el sudor, se iba incrementando, se iba poniendo más fuerte. Esto fue lo que Shane Mosley explicó. So I cut him off,
and they grabbed him. And yeah, they caught it. They figured out what it was. So what happens is that when he starts boxing, the wraps will get sweaty, and then they'll turn to cast, plaster apparel. Mosley contó cómo esto le dio mucha pena y mucha tristeza, ya que por mucho tiempo él había visto a Margarito entrenar, él conocía al entrenador de Margarito en este entonces, a Javier Capetillo, y dice Shane Mosley que para él fue muy lamentable que esto sucediera, porque cuando la gente recuerda su combate con Margarito, lo primero que recuerdan es esta controversia. Así que dice que no se pudo disfrutar al 100% esta victoria, este knockout increíble que le propinó a Antonio Margarito, porque todo el mundo recuerda la pelea más que por el knockout que Mosley le dio por la controversia de los yesos. And it was sad because I actually knew his trainer. Like, I was really cool with his trainer. I'm cool with him. Like, oh man, like, why'd you do it with us? De la misma manera que, como dije al principio, todos recuerdan la carrera completa de Margarito por sus yesos, por sus trampas, más allá que por los logros que en algún momento alcanzó, ya que todos quedan manchados con un asterisco luego de haber sido descubierto haciendo trampa. Still, it's like it kind of put a damper on the whole fight because, you know, he has plaster apparel and this is always over cloud of, oh yeah, he had plaster apparel. Shane Mosley aprovechó para aclararle a Erik Morales, quien había demostrado en la entrevista previa con Margarito que estaba totalmente perdido con este tema, perdido con esta controversia y que no sabía cuán serio era y cuán comprobado ya en este punto había sido el que Margarito en efecto hizo trampa y tenía yesos. ¿Tú crees que en realidad usaba o por qué me dices que usaba algo? ¿Lo comprobaron en la corte? Yeah, this was proven right there actually on the spot because for the doctors. Y Mosley le explica que en el mismo momento los doctores de la comisión de boxeo examinaron este extraño vendaje y determinaron que era yeso y que se iba a poner fuerte con el pasar de los asaltos, pero luego esto también fue probado en corte. Esto no es un rumor, esto no es una suposición, no importa qué diga Margarito, qué diga su equipo de trabajo, esto fue algo oficial. So the doctor would come, he came in and they had to check it, and when they grabbed it, make sure and they put it up in court and all that stuff, so it was actually proven that, yeah, he has a plaster apparel, yes, the dust was going to get harder, so everything was like proven. Basically, in court. Margarito pudo haber acabado con la vida de Shane Mosley, de Miguel Cotto y de todos los peleadores con los que se subió o intentó subirse al cuadrilátero con estos yesos. Esto es algo muy serio y yo incluso pienso que la comisión de boxeo fue muy suave con él al solo suspenderlo y dejarlo pelear luego de esto, ya que en el pasado hay un boxeador llamado Luis Resto, puertorriqueño, que hizo la misma trampa y fue descubierto y no solo fue suspendido del boxeo, fue mandado a la cárcel. Sin embargo, con Margarito fueron muy buenos y aún así Margarito vive negando todo, lo que verdaderamente da vergüenza. Si algo al menos me alegra de estas entrevistas que está teniendo Erik Morales, aprovechándolas para hacer esta pregunta de los yesos de Margarito, es que al final de la respuesta de Mosley, Erik Morales ve cuán claro está Mosley lo que está diciendo, cuán seguro está y cuán bien explica de manera oficial y legal todo lo que pasó, y Erik Morales termina reconociendo que la historia de Mosley, la versión de Mosley, hace mucho más sentido que la de Margarito, que no tuvo ninguna explicación realmente más allá que él negarlo todo, y dice que es una pena que Margarito al sol de hoy siga mintiendo y siga negándolo todo, contrario a lo que Erik Morales dijo cuando tenía a Margarito de frente. Y él me dijo, yo nunca usé nada, yo nunca me puse nada. Qué pena que tenga el valor de seguir mintiendo. Pero al menos es de humanos equivocarse y bueno, y si como humanos nos equivocamos, lo importante es reconocerlo. Y aquí Erik Morales está reconociendo que Shane Mosley y por ende Miguel Cotto tenían la razón y estaban diciendo la verdad. Y antes de terminar, como de costumbre, ustedes son los que dan la opinión final, ustedes son los que dan la conclusión final de toda esta noticia, de toda esta controversia de Antonio Margarito y sus famosos yesos, los cuales 15 años después siguen siendo tema de conversación en noticias, en entrevistas, y los cuales 15 años después Antonio Margarito, luego de haber sido esto probado por la comisión del boxeo,
luego de haber sido probado en la corte, Antonio Margarito sigue en negación y sigue mintiendo. Pero Shane Mosley, quien fue el que junto a su entrenador descubrió toda la trampa que por mucho tiempo Margarito estaba haciendo, ha desmentido a Margarito en el propio programa de su compatriota Erik Morales. Los estaré leyendo en sus comentarios qué piensan de toda esta historia, de toda esta controversia.